Las 10 de la mañana con 8 minutos, 8 minutos en la mañana. Hoy tenemos un tema obligatorio, un tema de conversación que está vinculado con un personaje, más allá de su caracterización política partidaria, un personaje que está en buena parte de las páginas de la historia. Ayer falleció Tomás Borge Martínez, comandante de la Revolución Sandinista, fundador del Frente Sandinista, por dar algunos trazos referenciales, pero queremos hablar sobre este personaje más allá de la visión que se pueda tener sobre su participación o militancia en un partido político, sino verlo más allá, en la coyuntura que le tocó vivir en Nicaragua desde la época del presidente Anastasio Somoza García, pasando luego por las otras jefaturas de gobierno, hasta llegar a 1979 y su trayectoria en los años 80, luego en la crisis del Frente Sandinista. Vamos a tener que tocar de pronto ese tema en los años 90, cuando aparece el movimiento renovador sandinista y él se queda replegado, como se ha dicho en muchas entrevistas esta mañana en los canales de televisión, se queda replegado a la figura de Daniel Ortega. Para hablar sobre ese tema, nosotros no podemos arrogarnos el conocimiento. Hemos invitado al doctor Andrés Mendoza Bravo, en su calidad de historiador, para que nos comente un poco qué significa Tomás Borge Martínez para la historia de Nicaragua. Buenos días y bienvenido, doctor. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Buenos días a todo el pueblo de Camoapa. Antes de entrar en materia, permítame saludar a todos los y las trabajadoras de nuestro municipio, de la región central y de Nicaragua y del mundo entero por la característica de esta radio. Hoy Día Internacional de los Trabajadores. Sin embargo, la historia nacional hoy está marcando un hito más de esos personajes, más allá, como bien usted lo ha dicho, de una identidad política partidaria de carácter ideológico, sino personajes como Pedro Joaquín, con sus propias características, personajes como los que todavía tenemos en vida o los que ya se han ido, que son parte de la historia. Un Emiliano Chamorro, un Carlos Fonseca Amador. Agüero que está vivo, Agüero, creo todavía, ¿verdad? ya murió. Murió, así murió hace par de años. Fernando Agüero. El año pasado 90 y tantos años. Sí. El que está todavía vivo con nosotros, que también es un personaje del mundo político, es el doctor Emilio Álvarez Montalbán. Todavía está vivo el doctor Emilio, todavía, igual, oftalmólogo. Es correcto, igual que Virgilio Godoy, Miriam Argüello. O sea, son personajes que trascienden partiendo de su propia historia, con una identidad muy marcada, y comienzan a hacer presencia en los diferentes escenarios. Unos hacen presencia de manera aislada, otros se mantienen en medio de diferentes alto y bajo que tengan sus organizaciones, y más aquellas organizaciones que logran generar cambios profundos en la historia nacional. En este escenario último que menciono, puedo modestamente ubicar a Tomás Borge Martínez. Matagalpino, nacido en los años, a inicio de los 30, el 13 de agosto, igual que Carlos Fonseca Matagalpinos, estudiantes universitarios, se incluyeron en todo un proceso de lucha de los años 50. Hablamos que después de la reelección de Anastasio Somoza García, aparece una figura política como es la fracción que se da, la primera fracción que se da del Partido Liberal Nacionalista,
y nace lo que es la corriente del Partido Liberal Independiente, el PLI. Sí. El PLI aglutina a toda la oposición contra Somoza. Allí se da un hecho trascendental en la historia nacional. ¿Militó Tomás Borges en el PLI? No estuvo exactamente en el PLI, pero sí se tuvo una muy fluida relación con la gente del PLI. Por tratarse de la oposición coyuntural. Lo que pasa es que él, siendo estudiante en la UNAM León, como estaba Carlos Fonseca, ellos son vinculados al ajusticiamiento de Anastasio Somoza García. Cuando caen Alberto Narváez y Edwin Castro, los 4 héroes de esa época, porque claro, Rigoberto López no logra porque ahí nomás lo acribillaron en el 21 de septiembre de 1956 en la Casa del Obrero de León. Entonces ahí comienza una persecución y Tomás, joven estudiante, es prisionero. Y él mismo en sus reflexiones dice que los días más largos con quien ha compartido minuto a minuto fue con Edwin Castro. Casualmente Edwin Castro, Alberto Narváez y los otros 2 que no recuerdo el nombre, fueron los que señalaron como los conspiradores con Rigoberto López, todos militantes del PLI, porque es el PLI el que toma la decisión. Una parte es preparada en El Salvador, los principales dirigentes, entre ellos Lacayo Farfán, estamos hablando de, inclusive Hernán Robleto, era parte de la corriente del PLI. Todos ellos logran, la parte intelectual sale al exilio y la parte juvenil, motivada por terminar con los Somoza, quedan adentro. Ahí Tomás es capturado, prisionero. 9 meses estuvo preso. 9 meses allí en ese hecho específico, ¿no? Posteriormente se da otros movimientos y aparece el movimiento que dirige Pedro Joaquín Chamorro. Tenemos que, para marcar estos hitos de la historia, tenemos que remontarnos que Olama y Mollejones es una respuesta militar, pero que no lleva el componente de guerra de guerrillas. Se supone que ya había una conspiración bien montada con miembros incluso de la Guardia Nacional para desaparecer al segundo Somoza. Sin embargo, Pedro Joaquín Chamorro no logra sustentar esas 2 acciones y en pocas horas los desarticulan. Una parte aquí en Olama, no muy lejos de Buaco, y la otra parte no muy lejos de Santo Tomás, en Mollejones. Ante ese fracaso de Olama y Mollejones, a los 2 meses, salta otro movimiento donde anda Tomás, donde anda Carlos Fonseca, que es lo que se llama la guerrilla de Chaparral. Ahí cae herido Carlos Fonseca y detienen a una cantidad de gente. Esa acción del Chaparral causa que Tomás promueva lo que nosotros conocemos como, así le hemos conocido, como la masacre estudiantil del 23 de julio de 1959. Era una respuesta juvenil de la época contra lo que había sucedido en Chaparral, fronteras con Honduras. De esa acción, indiscutiblemente, se reagrupan otros grupos de jóvenes de diferentes tendencias, incluso políticas ideológicas, sino que ellos logran tener contacto con el fenómeno que así era calificado en América Latina, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana trasciende en América Latina, impacta en todos los países, indiscutiblemente se vuelve como una antesala de los futuros movimientos en toda América Latina. En esos escenarios, Tomás Borges, siendo joven, estamos hablando de los años 30, 50, 20 y pico de años, él se involucra a extremo de que logran formar el Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización, como una respuesta
ya con carácter político ideológico, diferente al movimiento de Olama y Mollejones, diferente al movimiento del Chaparral, en donde con Carlos Fonseca, Santos López, que era unos veteranos de la guerra de Sandino, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, que era un obrero esteliano, Germán Pomares se menciona Francisco también. Huitrago, Rigoberto Cruz, liberteño, de aquí cerca, Faustino Ruiz, Germán Pomares y el propio Tomás Borges. Forman lo que en junio del 61, 51 años promedio, forman lo que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Una organización meramente clandestina, por ley proscrita, totalmente. La ley de la época contemplaba únicamente legítimo Partido Liberal Nacionalista y Partido Conservador de Nicaragua. El resto, cualquier sigla por allí, era de carácter ilegal. Era ilegal, declarada subversiva, atentado, y entonces había una persecución férrea contra cualquier expresión de esa naturaleza. Ahora, el símbolo de la organización en sus inicios era Carlos Fonseca. Es el fundador. Carlos Fonseca cae y luego queda la figura de Tomás Borges. ¿Por qué Tomás Borges no buscó mayor protagonismo o no tuvo el espacio? Bueno, siendo uno de los fundadores, claro, no, se dio el espacio a la figura de Daniel. Habría que retroceder un poco después de la masacre del 22 de enero, que es una expresión aparentemente pacífica que estaba emprendiendo el líder del conservatismo de la época, Fernando Agüero Rocha. Después de ese episodio, prácticamente se da una respuesta. ¿Qué año estamos hablando? 67, lo de Agüero, 67. 22 de enero del 67. Después de esa masacre, donde prácticamente el pueblo quedó abandonado en la avenida Roosevelt, conocida en la vieja Managua, prácticamente el Frente Sandinista reaparece. Ya había reaparecido aisladamente, pero ahí sí aparece en Pancasán, con un movimiento guerrillero en agosto del 67. De pronto, Somoza inicia todo un proceso para crear un nuevo contexto de gobierno, y ahí donde aparece el tristemente célebre Cupiacumi. Agüero, Somoza, después Agüero es desplazado por el Mundo Paguaga, aparece otro personaje de la política criolla, y prácticamente hay una respuesta aparentemente de haberse neutralizado todos los indicios de sedición, terrorismo, así eran calificados en esa época. Estamos hablando de que se nos llega después de Pancasán comienza todo un proceso de crear las condiciones a nivel de Centroamérica, y ahí es donde forman el CONDECA. El CONDECA es una alianza de los 4 ejércitos de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, para contrarrestar todos los indicios de sedición. Era parte de la estrategia de la Alianza para el Progreso, para ir pacificando totalmente Nicaragua. En ese proceso caen presos, en el 67, después de Pancasán, cae preso Carlos Guadamú, Daniel Ortega, Lenín Serna, de los que recuerdo ahorita, pues así, poco a poco. Entonces, pero el frente, Carlos, continúa, igual con Humberto Ortega, que logran ellos hacer una cantidad de operativos, que eso sería pues de otra naturaleza, pero prácticamente cuando se da el asalto a Chema Castillo, el 27 de diciembre del 74, ya había pasado el terremoto, se habían dado elecciones el 5 de diciembre del 74, ya había pasado ese interín de la pategallina popularmente conocida, o el triunvirato, y prácticamente al prepararse el operativo del 74, Tomás Borges juega un papel muy protagonista en la preparación militar del comando, que lo dirige
Eduardo Contreras, allí el 27 de diciembre. Claro, después que sos electo presidente de la República el 5 de diciembre para un periodo 74-81, cuando asumí el rol protagonista a nivel centroamericano, de que has logrado neutralizar todo movimiento de sedición, de terrorismo, a como eran calificados los combatientes del Frente Sandinista, es lógico que el 74 es un golpe duro, durísimo. Y eso hace que el proceso de represión que se da para capturar todo, allanamiento, etcétera, etcétera, es descomunal. Y eso lo podemos leer en la proclama del 78. Hay una proclama del 78, después del asalto al Palacio Nacional. Al Palacio, donde ahí se refleja todo lo que pasó, que no está escrito, porque incluso del 74 al 78 prácticamente se impuso la ley marcial totalmente, los medios estaban totalmente proscritos, solamente las oficinas de relaciones públicas, la Guardia Nacional tenía facultad de dar cualquier elemento sobre este tipo de situaciones. Entonces, prácticamente en ese proceso cae preso una cantidad de gente, independientemente que fueron liberados 7 años después, del 67 al 74, fueron liberados Daniel Ortega, Carlos Guadamú, etcétera. Al ser liberados ellos, el Frente Sandinista hace una revisión, pero como es normal en toda corriente política, aparecen 3 tendencias. Hay un grupo que tiene una visión al estilo bolchevique. Ellos dicen, no, aquí quien va a alcanzar el poder son los trabajadores. Y a esa tendencia se le llama la tendencia proletaria. Ahí estaba Carlos Núñez, Jaime Willock y Luis Carrión, en esa supuesta tendencia. Viene Tomás, conserva que no es esa. Son cuestiones de criterios estratégicos, ¿no? Que llegar al poder es con la guerra popular prolongada, una combinación del campo y la ciudad. Allí está Henry Ruiz, Bayardo Arce y Tomás. Son los exponentes de esa corriente. Fuera ya después de la muerte de Carlos. Carlos muere el 8 de noviembre del 76, y ya existía, ya estaba esa corriente. Y la tercera corriente que aparece es la que se le llama insurreccional. Esa corriente era una... Que son los terceristas. Exacto, los terceristas. Esa corriente tiene una concepción de que la guerra, o sea, el proceso se va a alcanzar juntando todos los sectores, sin excluir a nadie. Sin excluir a nadie. Ahí entra Humberto y Daniel y Víctor Tirado. Después de que se da este proceso, Tomás es capturado en un operativo en el 76, pero antes de caer Carlos Fonseca. Él cae el 4 de febrero, lo apresan en Managua. Que es un poco cuando él cuenta, no sé si buscas ahí la canción de Carlos Fonseca, creo que es la voz de Tomás la que sale al inicio, en este tema musical de los Mejía. Exacto. Godoy, Carlos que es justo Fonseca, en esa parte de la historia que usted va comentando. ¿La tenemos ahí, entonces, Frank? Es que no sé si se llama... Comandante Carlos, creo que se llama la canción. Son las letras de ahí, esa es la voz. A ver si le das play de nuevo, porque eso era en la plaza, el 79. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Esa es la parte de la anécdota que encaja con lo que usted está relatando en este momento. Entonces, el 4 de febrero, acordémonos de que después que se declaró el estado de sitio, se instaló lo que se llama el Consejo de Guerra. Este Consejo de Guerra prácticamente trascendió todas las estructuras del Estado.
esa noche del 74, aquí en Camuapa se estaba llevando a cabo en el Club Social una boda. Del 74 estamos hablando del asalto a Chema Castillo. La casa de Chema Castillo. Es correcto. Aquí se estaba dando prácticamente una boda en el Club Social, y a eso de las 11 de la noche es interrumpida la boda, que lastimosamente, me decía don Antonio Gómez, no pudo él captar los momentos bruscos cuando se llevaron a uno de los tatas, Ronald Duarte, que se lo llevaron. ¿Por qué Ronald Duarte? Porque en las investigaciones que ya venía trabajando la Guardia Nacional y todo su órgano de seguridad, habían detectado que Tirado López tenía un enlace con los hermanos Núñez, Daniel Núñez, Ronald Duarte, con toda esta gente, y que estaban preparando condiciones. O sea, los hermanos Núñez, Alfonso Núñez. Alfonso Núñez, es correcto, los hermanos Núñez, Alfonso y Daniel, para crear unas condiciones en este lugar estratégico que es Camuapa, por las características que nos une con el Atlántico Sur. Entonces, la Guardia tenía puntualizado. Y esa noche, a eso de las 11 de la noche, es interrumpido esa fiesta, y se llevan al Tata, conocidamente Ronald Duarte, se lo llevan. Entonces, prácticamente hay un proceso del 76, 77, que ya el Consejo de Guerra saca su veredicto, como todo consejo. Y a Tomás Borges, después de haber pasado torturas, hay fotografías grotescas prácticamente, después que terminó todo el proceso, a él lo condenan a 500 años. 500 años que se resumen en 30, porque todavía pues sigue siendo 30 el máximo. Sí. Pero hablamos de 500 porque se le suman todos los delitos: sedición, conspiración, terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente la sumatoria daba 520 años de prisión. Eso sumaba pues el proceso que se le dio a él y a un otro grupo. Sin embargo, con el asalto al Palacio, que lo dirige en esta segunda ocasión Eden Pastora, entre los principales reos, que son como 70, que salen libres, ya prácticamente, que son trasladados a Panamá. En esa ocasión, la primera fue a Cuba, en esta ocasión era Panamá, iba Tomás Borges. Que hay una canción de Amparo Ochoa, la mexicana Amparo Ochoa, correcto. Se llama 22 de agosto, creo que esa no la tenemos. Ciertísimo, no ahí donde dice que cuenta la historia. E iba narrando, dice que va saliendo y va arriba Tomás, algo así. Claro, sí, creo que sí. Yo creo que aquí no la tenemos. Sí. La 22 de agosto de Amparo Ochoa. Amparo Ochoa, exactamente. Entonces, prácticamente, Tomás, se genera una característica que el 19 de julio, yo recuerdo, cuando lo presentan, después que se da el triunfo de la revolución, lo presentan y lo nominan el hombre leyenda del Frente Sandinista, que se perdía, que lo agarraban, que aquí, que hay, etcétera, ¿no? Él manejaba toda una estructura. Él prácticamente manejaba todo lo que era la seguridad, todas las casas de seguridad que se le llaman el Frente Sandinista. Entonces, pero lo importante, como le digo, es esa terquedad de mantenerse en esa línea. ¿Por qué se mantiene de perfil bajo Tomás Borges? Hablo de perfil bajo porque no, al menos públicamente no se conoció que aspirara a la presidencia de la República, Tomás, y se dio espacios a otros. Bueno, ahí hay muchas incógnitas definitivamente, pero más que incógnitas son los principios con que él pretendía o pretendió durante toda su vida, sus 81, casi 82 años, él dar ejemplo. Él retomaba a Carlos como el principal ejemplo en esa postura rectilínea que debe tener todo militante del Frente Sandinista. Entonces Tomás prácticamente, cuando se dan esas tendencias en el 78 en Costa Rica, ahí hay una sesión de trabajo. Él tiene el respaldo, porque no hay que negarlo y él mismo lo reconoce. Fidel
tiene gran incidencia en la conducción por las características históricas, la estrategia de Fidel trasciende más allá de la propia Revolución Cubana. Y ya lo miramos en diferentes escenarios a nivel del mundo. Sí, se le atribuye a Fidel el haber motivado a los tres grupos a unirse. Exactamente, y entonces esa unión que se da en marzo del 78 era prácticamente... Eso fue en La Habana. En Costa Rica. En Costa Rica. En Costa Rica. Nosotros, yo recuerdo que en el 78, aquí en Camoapa, yo conservo una carta. Yo conservo una carta que él, antes de ser liberado, en el 78 es liberado el 22 de agosto del 78, pero yo recuerdo que después de que asesinan a Pedro Joaquín Chamorro, que ahí hay otro sinnúmero de episodios que se dan alrededor del asesinato de Pedro Joaquín. El 10 de enero del 78. Ya aquí en Camoapa habían algunos brotes de jóvenes que lograron traer incluso testimonio que salieron de la cárcel, escritos por Tomás, sobre lo que había pasado en su huelga de hambre para salir del aislamiento que lo tenían después de un proceso de tortura que prácticamente, si no ha sido el periodista, y viene el juego de los periodistas. Sí. En una conferencia que estaba Anastasio Somoza, él está dando, inclusive en inglés, que ya prácticamente tiene todo controlado. Y no se sabía en ese momento de la detención de Tomás. Ya se sabía. Pero en Vox Populi, pero no oficial. Oficial no. Oficialmente no. Oficial no. Sino en el Vox Populi, la gente lo comentaba. Entonces, cuando aparece en la fotografía, ¿cómo aparece en la fotografía en el periódico La Prensa? Simplemente porque este periodista, Silvio Mora, maestro también, maestro normalista, pero dedicado al periodismo y actualmente diputado del Parlacén a nivel centroamericano, pregunta categóricamente de Tomás Borges y le dice a Somoza, ¿dónde está Tomás Borges Martínez? Es que fue una pregunta asertiva, fue una pregunta que llevaba una afirmación, es decir, ustedes lo tienen. Sí, exacto, y queremos verlo. De esas preguntas que aparecen en el periodismo de pronto. De esas que son contundentes, que no hay vacilación de ninguna naturaleza. No, y es que el entrevistado no se puede correr. Entonces, y ahí están los medios, y ahí está la CNN, hay una cantidad de medios nacionales e internacionales alrededor de la figura del presidente de la época. Y entonces dice, sí, está detenido, dice. Lo queremos ver. Bueno, pues mañana, dice. Aquí está Derechos Humanos Internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a los 2 o 3 días permitieron que llegaran a los... Y ahí donde a él lo ponen a la orilla de la cama, todo enclenque. Tenía más de 50 días en huelga de hambre. Huelga de hambre y de viaje desbaratado. Hay anécdotas alrededor de todo el proceso de tortura que tuvo que sufrir este personaje. Sin embargo, esa rectitud, como le digo, prácticamente marcó un hito en muchos líderes que aparecen, pero que de la noche a la mañana cambian su rumbo. Iba precisamente a preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre la figura revolucionaria de Tomás Borges y la figura de muchos nuevos militantes en la actualidad? La verdad que señalar o caracterizar a cada uno de los militantes es bien complejo. Yo soy muy cauteloso. Pero al menos habrá algo que se pueda percibir de forma general. El sandinista de la actualidad no es el sandinista de esa época, además que la coyuntura es distinta. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Y el apego a los principios tampoco se observa. Y es por eso es que ahí donde viene. Esa es la lección grande que parte del legado de Tomás, que pasó todo un proceso y más allá de ser la figura céntrica del Frente Sandinista, de haber alcanzado un figureo, un protagonismo, lógico que él ya tenía un derecho, si es el único de los fundadores, como lo mencioné, que logra sobrevivir diferentes vorágines, diferentes episodios, y logra sobrevivir. Pero él se aparta. ¿Cómo le hubiera ido a Nicaragua si Tomás hubiera aspirado a la presidencia? Difícilmente. Lo que pasa es que es conocer la figura de Tomás después que se da la unión de las tres tendencias,
hay un consenso de formar esas tres tendencias, que es la que se da en marzo del 79, prácticamente ya se unen todas las tendencias en el 79, estando en Costa Rica, ya es en víspera del triunfo de la revolución. Él llega con la Junta de Gobierno, no llega a ser ni parte de la Junta de Gobierno. Cuando llega a León, no es ni parte de la Junta de Gobierno, simplemente él es parte de la dirección política, respetándose los tres espacios de las tres tendencias, ¿ya? Para buscar un proceso que desapareciera, porque inclusive, para que pareciera mentira, aquí en Camuapa, después del 22 de enero, aparecieron dos expresiones de esas supuestas, y yo estoy seguro, si no me equivoco, yo estoy completamente seguro que si abordamos... Después del 22 de enero del 67. No, después del 22 de junio, perdón, de aquí en Camuapa, de junio, del 79, aquí en Camuapa aparecieron dos tendencias, la proletaria no, sino grupos terceristas y GPP. La que desbarataban los libros de los registros. Y yo le digo... Ves que esa tendría que ser otra tendencia. Óigame, y yo le digo una cosa, si usted llegase a entrevistar a los personajes que estaban en esas dos tendencias, estoy altamente seguro que no se dieron cuenta por qué, de dónde salió eso de la tendencia. Simplemente había un oleaje y entonces me agarró. Entonces ya decía, yo soy de la GPP y los de ahí arriba son tal cosa. Incluso aquí. Ahora, cuando Tomás llega y ya es liberado, ahí hay otras anécdotas, cuando él visita las cárceles, encuentra al torturador. Y de ahí hay un poema que escribe, creo que Condabel, y también lo escribieron los muchachos de los guardabarrancos, ya es una canción, cuando él llega y le dice, venga aquí a conocer a quien lo torturó y quien lo dejó en el estado que estaba. Cuando él llega y se encuentra, y inmediatamente lo libera, y él dice, mi venganza personal es que tus hijos estudien, y comienza pues a decirle cuál es el motivo de su venganza, que estudien tus hijos, que haya paz, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en Camuapa, estas tendencias tenían retenida, después del 19 de julio, a un grupo de ciudadanos. Un grupo de ciudadanos estaban retenidos en el Club Social. Entonces, una señora de aquí de Camuapa, que su esposo es pariente del padre Miguel de Escoto, Brockman, logra, aún todavía estaba, dicen que todavía se oían tiros esporádicos por algunos lugares, todavía. Eso fue ya el 19 de julio, eso fue como a finales de julio, como 10 días después. Estaban reacomodándose todo el proceso. Y logra incidir en Tomás de que él venga a Camuapa a liberar, porque había una resistencia de estos grupos, y que ya había pasado todo y que se tenía que querían liberar. seguir en el bochinche. Parece que por ahí estaba la cosa. Y logra venir. Yo estaba allí, en ese Club Social, me acuerdo, cuando de pronto 3 jipones y aparece, entrando al Club Social. Dice, pero ¿y dónde está la gente? Yo recuerdo las palabras, en cuanto él entra, dice, ¿dónde está el pueblo? Dice, porque yo quiero hablar con la gente. Entonces aparece una señora y dice, comandante, le dice, lo estamos esperando en aquella casa, que es lo que hoy es la Masillito. Ahí lo estamos esperando para que vaya a cenar. No es que yo no vengo a ninguna cena, le dice. Yo vengo a ver un problema para que la gente ya quede libre, dice que ya pasó. A ver, inmediatamente nos llama, reúnan al pueblo. Yo no sé quién consiguió una barata, un parlantito de aquella bocina, y en menos de media hora, ya a las 4 de la tarde, la plaza, el atrio de la iglesia estaba full, estaba llenísimo. Y ahí él se tiró uno de los primeros discursos después del 19 de julio, que como por 2 semanas estuvo siendo retransmitido por Radio Mundial. Y hasta sorprendente, porque yo recuerdo en esa ocasión, los mismos matagalpinos le reclamaban a él que por qué se había ido a otro pueblo y no había ido a saludar a su gente. Entonces, en esa ocasión quedaron grabadas 2 fotografías que yo conservo de la avenida del comandante Borges a Camuapa, a liberar a todos. Ahí se quedó el banquete en espera, porque él terminó. Ahí fue que preguntó, y aquí ya está formada la Junta de Gobierno.
alguien gritó, sí, ¿y cuántos son? Somos 15. Entonces yo recuerdo que él decía, pues si la Junta de Gobierno Nacional son 5, y aquí que vamos a poner en 15, dice. De las anécdotas que salieron en esa ocasión. Y otras que están allí, inclusive en la fotografía, está bien, bien emotiva. ¿Qué se sabe de los funerales de Tomás? ¿Qué se ha dicho oficialmente? Bueno, el féretro está en este momento en el Palacio Nacional. En el Palacio, sí, en el Palacio. Anoche mismo la compañía de Rosario estuvo dando a conocer, estuve yo monitoreando diferentes canales internacionales y efectivamente están dando la noticia, porque Tomás trascendió, aparte de la vida política, trascendió en las letras. Su roce con intelectuales como Julio Cortázar, por decir un ejemplo, García Márquez, era muy, muy íntimo de García Márquez, Nicolás Guillén de Cuba, etcétera, ¿no? El mundo donde él estaba inmerso no era solamente la política, también las letras. Prueba es que hay un libro que él lo presentó hace varios años y que ahí él hace unas narraciones, parte de su vida, como una especie de autobiografía viene siendo, ¿no? Ahora, usted me preguntaba algo para también dejarlos claro, es en relación a ese proceso del 90 para acá. Es cierto, y escuchaba en la mañana. La etapa de la etapa crisis. Cuando se da una crisis, se comienza a desintegrar todo lo que era la dirección nacional, agarran rumbos diferentes, totalmente diferentes, agarran tipo compañeros de lucha, como decir un ejemplo, Henry Ruiz, de los más connotados cercanos de Tomás. En ese proceso después del 90, cuando se pierden las elecciones, la mazorca se desgranó. De viaje. Y no solamente en Managua, sino también en los pueblos, y ocurrió aquí también en Camoapa. Es que sí, es que es un proceso que lastimosamente cuando los partidos no están muy consolidados política e ideológicamente tiende a darse. Miremos lo que pasó con Agüero. Se desgranó Agüero, se cayó todo eso y de pronto aparecieron 3, 4 partidos, no sé cuántos hoy existen partidos conservadores. El mismo Partido Liberal. No, ahora no hay ninguno. Bueno, hay expresiones de escritorio, de sofá, de oficina, pero ahí están. Legalmente ahí están, ¿verdad? Lo que digo yo es esto, pues, y él se mantuvo. Claro, hay un ejemplo de terquedad, porque la terquedad puede verse como una virtud desde el punto de vista cuando es propositiva, y eso creo que le ha dado el lugar que hoy tiene. Ahora, los elementos vanidosos. Yo recuerdo en la prensa, si usted puede buscar la prensa, siempre había una curiosidad a la hora, porque él estuvo como diputado en dos legislaturas, y siempre decían, bueno, todo el mundo viene de saco. Miren la vestimenta de Tomás, muy original, toda coloquial, una vestimenta que rompía el protocolo y era atractivo para determinados medios, y ya ponían a Tomás. Tuvo algunos momentos bastante difíciles, inclusive en el seno de la Asamblea Nacional. Recuerdo que hay anécdotas muy, muy bruscas, inclusive cuando estuvo de ministro del Interior en los años 80, hay una cantidad de anécdotas, y él lo decía al cumplir sus 80 años, que me van a recordar, dice, me van a recordar de diferentes formas el día que ya me vaya. Así decía él. Nos van a recordar por mi forma de ser, pero también me van a recordar por mi carácter, mi temperamento y ante todo la actitud que he tenido en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día nosotros se regresa a la presidencia en el 2007, hay un proceso y él se mantiene bajo perfil. Pero yo ahí donde quiero hacer énfasis, el mantenerse bajo perfil y no pelear, como en algunos casos se da, que yo soy el elegido, que yo soy el único, que yo aquí, el yo-yo, nosotros no lo miramos en Tomás. Yo creo que ese es un ejemplo de humildad, ese es un ejemplo de valorar talento de otros compañeros, porque a veces caemos en errores nosotros, que creemos que somos los ungidos, que porque mi papá tal cosa, yo tengo que serlo, y llueve, truena, y yo tengo que ser porque pum, como que es una cuestión
la actitud democrática se rompe cuando te arrogas un derecho único, aún siendo protagonista de un episodio, como es el caso de él ser el sobreviviente. ¿Pero le sucede eso al Frente Sandinista en la actualidad? Aisladamente se da. Yo no puedo ser tan cerrado, decir que todos somos místicamente responsables de nuestra actitud. Luego de la pregunta usted hizo una pausa, hubo un silencio. Claro. ¿Estaba pensando, recorriendo en la mente algunos casos? Es que hay cantidades de casos. ¿Hay casos de esos en Camuapa? Es que nosotros aunque no entremos por ética en detalle, pero no, hay pero casos de esos en Camuapa. Es que lo que pasa es que debemos de tomar en cuenta algo. Camuapa no es una isla. No es una isla. Algunos pensarán que es una isla. Eso pero significa no es. que es afirmativa la respuesta. Entonces, de manera aislada, no como una política de partido, como en otros partidos que aparecen personajes que de la noche a la mañana, por una circunstancia, caen en la estructura y se arrogan el derecho de pensar por los demás. Serían casos aislados, pero existentes. Exactamente. O sea, lo que yo quiero decir es que estos casos son aislados porque no es parte de la filosofía del cual el comandante Tomás vino forjando. Y no la forjaba a través de un escrito, que es una característica que hoy lo está resaltando América Latina. Lo reafirmaba con su ejemplo. ¿Cuánto de esa filosofía que vivió Tomás Borges permanece todavía en el Frente Sandinista? Yo me atrevo a decir que la gran mayoría permanece. Lo que pasa que, platicando fuera de micrófono, fuera de aquí de la cabina, yo le decía a usted que como seres humanos prácticamente somos proclives a que se nos invadan espacios que tal vez los veníamos forjando. Usted sabe que hay factores, ambiciones, muy en algunos casos sueños, podríamos llamarlo, o en otros casos ambiciones, de querer aspirar. Hay gente que lo dice, pues, inclusive, ¿por qué no voy a decirlo? Después que triunfó electoralmente en un proceso democrático el Frente Sandinista, a los 3-4 días, que ya se sabía por dónde estaba la tendencia de gobierno, del que había ganado el comandante Daniel, llovió, oiga bien, era lluvia de solicitudes de la militancia del Frente Sandinista. Las repartieron como brochures. Entonces, para ser condescendiente con una apertura, nosotros dijimos, pues, si alguien viene a solicitar la militancia del Frente Sandinista, porque se la vamos a negar. Eso no significa que todos los que llegaban porque estaban claros de que se iniciaba un proceso de cambio o de oportunidades. Más que eso, algunos... ¿Estamos hablando de cuál periodo? ¿El 2006? Estamos hablando del 2007, una vez culminadas las elecciones. 2006 terminaron las elecciones, ya en diciembre ya comenzaban, todavía después continúa. Después de la toma de posesión, entonces llovieron las solicitudes. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque es normal. Yo lo veo como normal en una actitud humana. Hombre, si decía una indígena de Matagalpa, yo no puedo estar contra la gobierna, yo tengo que estar con la gobierna. A ver qué agarran. A ver qué agarro. Yo voy con la gobierna. Popularmente dicho, a ver qué agarran. A ver si agarro algo. Algo debo de agarrar. Entonces, esa postura, que es muy popular en la gente del barrio, en la comarca, hombre, vamos a ver qué agarramos. Y llegó Julano, vamos a asomarnos, llevar el cipote, traerlo, llevemos. Y yo conozco familias aquí en Camuapa, he llegado a sus núcleos familiares, ahí en sus casas, y los he visto. El niño, una gorra verde, la mamá, una gorra amarilla, el otro, una gorra rojinera, el otro, etcétera. Y todos se ponen, ¿y quién es el que viene? Julano. Pues, bueno, vamos a buscar tales las gorras tales. Exacto, sí. Ya tienen en el estante el repertorio. Algo así como cuando Somoza y Chamorro. Sí. Dale vuelta. ¿Qué se oye? Parece que son chamorristas. Dale vuelta, poner el chamorro. El problema es que el cuadro era de doble sentido. Tenía las dos fotografías. Las dos fotos. Sí. Ajá, solo le daban vuelta. Solo le daban vuelta. Estaba Chamorro y al otro lado estaba. Pero a veces cuando te agarran que se te equivocaste, ahí es el problema, pues dependiendo de la hora que llegaba. ¿Va alguien de Camuapa a participar en las exequias de Tomás Borges? Tengo entendido, esto coincidió
con el traslado de 2 autobuses a la concentración de los del Día de sí. los Trabajadores, y la primera dama estaba hablando incluso que la marcha de los trabajadores se dirigiría hacia el Palacio Nacional, sí, desde el Ciprés hasta el Palacio sí. Nacional. Ahí se va a quedar la participación de los militantes de Camoapa, o se está pensando en este momento en otra cosa. Bueno, me gusta la forma que usted está diciéndolo. Hay una coincidencia, coincide con el 1 de mayo, porque hoy en la mañana un medio nacional decía, va a ser aprovechado. Bueno, ya, cuando hay posiciones así son difíciles. Va a ser no hay aquí aprovechamiento. Él expiró a las 8:30 de la noche, se están preparando las exequias. Había una marcha allí de la Plaza del Sol al Cipret, ya estaba todo organizado, ya usted lo está diciendo, y ya hay un reajuste a ese tipo de demostración, y ahorita va. Considero que en el transcurso del día la dirección política municipal va a hacer los ajustes para escuchar las dirección de la jefatura departamental en qué sentido mañana podemos desplazarnos para Managua. Algo similar cuando falleció Alexis Argüello. Fuimos un grupo de Camoapa a hacerle guardia de honor, allí casualmente en el Palacio Nacional, ya ahí en la Plaza de la Revolución. La voluntad de Tomás, la voluntad de sus familiares y la voluntad política de todo el conglomerado del Frente Sandinista es que él va a quedar allí a la par del mausoleo de Carlos Fonseca. Son 2 matagalpinos de dimensión continental que prácticamente van a estar en el corazón de la capital. Considero que nuestra presencia será, como siempre, es representativa, ¿no? Hoy en la mañana yo llamé como jefe de la bancada del Frente a Radio Sandino, solidarizándome en principio pues con su familia, su esposa, sus hijos, etcétera, ¿no? Y con la militancia sandinista, que de una u otra manera, y yo decía, y lo digo aquí con firmeza, el mejor ejemplo, el mejor recuerdo, o sea, la mejor forma para recordar al comandante Tomás, y no solo a Tomás, sino a todos los que han muerto sin esperar nada, simplemente murieron, como decía Leonel Rugama, es siendo ejemplo. Es difícil, a veces nos encontramos con circunstancias muy complejas, pero ahí donde viene la reflexión. Como las que ha vivido Camoapa en las últimas 4 semanas. Como las que ha vivido el Frente Sandinista en todo un proceso, diría yo. No, pero Camoapa también en las últimas 4 semanas ha vivido una serie de capítulos de noticias, que hoy salió uno nuevo, por ejemplo. Pero bueno, lejos de eso, es un proceso de ir forjando una cultura, una conciencia. Nosotros tenemos una pelea interna. En cada uno de los militantes del Frente Sandinista tiene una pelea interna. ¿Cuál pelea? Cada una es pelear por sus principios o por los intereses ajenos. Tenemos que ver eso es como cuando en las caricaturas aparece el angelito a la derecha y te dice hace cosas buenas, y aparece el otro, el diablito, al otro lado, y te dice hace cosas malas. Y mira, Juan Carlos, y este no es solamente un problema del Frente Sandinista, es un problema generalizado, que tiene todo partido. Todo partido que tiene que tiene principios, que tiene base, que tiene filosofía. A veces es difícil. Donde hay seres humanos siempre hay riesgos. Exactamente. Así podríamos decirlo. Entonces nosotros, ningún ser humano está exento de cualquier contaminación de cuestiones más allá de tus propios principios. Pero más allá de lo permeable que pueda ser el ser humano para caer en las tentaciones, de esa posibilidad que siempre es latente en todos. Exacto. Más allá de eso, el chiste no está en cayó, sino en cómo se levantó. Es lo que yo decía. Cómo se sacudió la suciedad del piso, cómo salió adelante, cómo levantó la frente, cómo dio la cara, cómo explicó. Es que ahí donde viene el proceso del 90. La derrota del 90 fue traumática, totalmente. Y si los adversarios han sabido
mantener sus principios, por lo que lograron doblar el brazo al Frente Sandinista, hoy, yo lo he dicho no una vez, hoy el Frente Sandinista fuese una referencia. Pero hay derrotas que son colectivas, como las que usted señala, y hay otras derrotas que son individuales. Claro. Que es un asunto originado en el conflicto de intereses o de principios en el interior. Ahí donde debemos de sabernos ubicar, ¿ya? Ahí donde debemos de sabernos ubicar, hasta dónde este problema trasciende o hasta dónde este problema yo vine a forjarlo. Porque yo no puedo estar, y en ese caso el comandante Tomás nos da el ejemplo, cuando él se mantiene firme, lejos de todo los que ayer lo acompañaron y se rasgan la vestidura. Yo no fui, pero si ahí estaban, ahí estaba Sergio, ahí estaba Dora María, que ellos son parte de la historia viviente de este pueblo, que en su momento alcanzaron un protagonismo del cual quedó grabado en la historia, no lo podemos negar. Mónica Baltodano, no podemos negar el caso de Tirado López, independientemente que años subsiguientes comiencen, yo no fui. Entonces, ahí es donde viene el conflicto interno que cada uno tiene. Sí. Tenemos roles, y en eso yo le hago un llamado, aprovechando tu espacio, no solamente a la militancia del Frente Sandinista, yo le hago un llamado a nuestro pueblo, a la gente que está, cada quien en su expresión política. Mira cómo lo manejo. Cada quien, si sos liberal, y en el liberalismo hay principios de honestidad, de rectitud, etcétera, háganlo en la práctica. Si sos conservador, si estás en el Partido Liberal Independiente, estás en el partido, qué sé yo, en ALN, 18 que dicen que ahorita están legales, que cada quien logremos, porque yo me incluyo, logremos mantener a la altura esos principios. Hoy el tema era Tomás Borges, y yo quiero agradecer que usted aceptara la invitación para hablar más allá, como lo dije al inicio, de cualquier visión que cualquiera pueda tener sobre partidos políticos. Tomás Borges ha estado ahí en la historia, y muchos tendrán la tarea de escribir, y ya lo han hecho, ponen el nombre de Tomás, otros lo pondrán, muchas cosas se dirán. Pero en la segunda edición que voy a sacar, espero que Dios me lo permita, sacar la segunda edición sobre Conociendo mi Comunidad, que ya estoy ajustando, indiscutiblemente que allí va a insertarse esa fotografía histórica, allí en el antiguo atrio del templo parroquial, cuando vino a finales de julio. Porque nosotros, los Camuapa, lo he dicho yo siempre, gracias a Dios no hemos estado aislados del quehacer cotidiano de la nación, a veces de manera extremadamente positiva, pero a veces lamentablemente negativo, pero siempre hemos estado en la palestra. Bueno, sí, definitivamente que Camuapa ha estado en medios nacionales en las últimas semanas. Yo quiero que usted se comprometa conmigo a sentarse otro día para hablar. Sé que tienen sesión en el Consejo, ahora le quito el sombrero de historiador y le pongo el sombrero de miembro del Consejo del Gobierno local, para que la próxima semana se siente a platicar con nosotros sobre... Vamos a revisar la sobre agenda. Lo que está ocurriendo con el manejo presupuestario. Hoy por la mañana, aunque ya el tiempo lo tenemos encima, pero va a quedar ahí la chispa encendida para que lo platiquemos. Se habla de nuevos 90,000 córdobas que no se sabe cuándo los aprobaron ni cómo. Y es más, ya tengo la información que ustedes en el Consejo no han aprobado ningunos 90,000 pesos. Y está fregado el asunto. Para decirlo en buen nicaragüense, está fregado el asunto en Camuapa. Creo que la comunidad merece explicaciones. Quiero agradecer, doctor, y vale el espacio como un reconocimiento al personaje, no al partidario, sino al personaje que fue Tomás Borges Martínez. Yo le agradezco, y eso es un elemento aliciente de la radio, que no habrán algunas personas pues que de seguro que van a utilizar algún epíteto, algún exabruto a raíz de esta entrevista, indiscutiblemente, porque nos conocemos los Camuapa. Mas, sin embargo, debemos de aprender a ser tolerantes y dar valores independientemente de una línea política como lo hemos manejado. A mí me hubiera gustado entrevistar a Tomás. Claro. Me hubiera gustado, así como entrevisté en 2 ocasiones a Arnoldo Alemán, por ejemplo,
O Claro. cuando tuve la posibilidad de entrevistar a Enrique Bolaños, pero no quiso pasar por aquí porque no le mandé el cuestionario de preguntas. Bueno, Pues, imagínese. Por eso le digo, yo le agradezco y con relación a las subsiguientes invitaciones, vamos a ir revisando la agenda. Hoy, 1 de mayo, pues la agenda estaba destinada a seguir ¿Tienen sesión escribiendo. ustedes el martes? ¿Próximo martes tienen sesión? Creo que sí, está planificada para el 8. ¿La El sesión 8. es pública? Las sesiones ¿Son públicas? son públicas. ¿Puedo llegar con la móvil? Las sesiones son públicas. ¿Puedo llegar con la móvil? Bueno, ahí ya en el uso del auditorio ya con medios, eso ya es una No, cuestión no le de- voy a consumir energía con su propia batería, la móvil. No, pero le aguanta. digo, las sesiones son públicas y no hay ningún problema. Yo no, inclusive todo el quehacer cotidiano del municipio debe ser transparente. Escuché a un tran- concejal, don Alid, para ser preciso, dijo que hablaría sobre el tema de los 90,000 pesos en la próxima sesión. Ellos, creo, según escuché, se quedaron también asombrados, pero no quisieron interrumpir el espacio en una reunión que se suponía iba a ser secreta en Salgado número 2. Así me lo dijeron desde la semana pasada, pero nos aguantamos hasta que el pajarito nos permitió caer por allá frente al asombro de todos los presentes. Bueno, esa es parte del periodismo investigativo. Ya, es bueno. ¿Sabe que El periodismo es parte del investigativo- amor que le tiene la comunidad a los procesos de comunicación? No, La pero gente- también es bueno que el periodismo investigativo trascienda, así como yo aclaré el caso con los Pipitos, que no fue un impasse de parte del comité organizador de las festividades, sino fue una falta de coordinación de los que organizaron el Teletón, que al fin de cuentas salió excelente, pero bueno, siempre a veces hay que señalar a alguien de mis propias limitaciones. Yo creo que en ese caso es importante, pues los medios, yo siempre lo he dicho, y desde hace 8 años que está este medio de comunicación, ya las referencias cambian, ya la gente tiene de todos los sectores, ya tienen un medio o varios medios, para no excluir a nadie por ahí, ¿verdad? Que se sienta ahí como que no están y están, pero siempre yo he dicho, los medios van a jugar un rol importante en el desarrollo de la ciudad, del municipio, de las comarcas, de los barrios, en tanto la gente valore lo que tiene. La gente valore lo que tiene. Me encantó que un poblador allá en Salgado defendió el trabajo de la radio, y eso me encantó mucho, y saludos para la comunidad en Salgado número 2, aunque por ahí andan unas voces, que siempre hay dicen que detractores. lamentan que la escuela lleve el nombre de mi mamá. Pues Bueno. independientemente, si alguien propone cambiárselo, nosotros nos da lo mismo. Pero el compromiso sentimental de apoyar la escuela, una vez que esté reparada, vamos a visitarla para ver qué es lo que hace falta. No como dijo alguien ahí, que yo me había comprometido a llevar un cheque y está apelando a que lleve entonces el cheque. Yo no he hablado de cheque. Eso en otro momento vamos a abordarlo. Yo en otro momento les voy a contar quién vino aquí a la radio a pedir 25,000 córdobas en nombre de una institución para pagar un transporte. Les dejo allí el picante de la imprecisión, Bueno, porque eso se lo voy a contar en otro momento. Gracias, yo le doctor. agradezco, Gracias. y tenga la plena seguridad que todos nosotros estamos verdaderamente impactados como humanos, y le pedimos al Señor de las Naciones, pues, que Él es el que juzga a los seres humanos, que es el que se encargará de valorar lo que Tomás Borges Martín en sus 81 años, y iba a cumplir 82 el 13 de agosto, Sí. en su larga trayectoria, el Señor valorará lo que hizo por su pueblo, lo que hizo, y verdaderamente queda en la historia nacional. Por el momento, que descanse en paz. Descanse en ¿Verdad? paz. Gracias, doctor Muchas Andrés gracias. Mendoza Bravo. Gracias, Francisco. Y gracias a usted que escucha Radio Camoapa.